Compañeros, buenas tardes. Un saludito para todos y este video lo iniciamos desde aquí, desde la Plaza Botero, en el centro de la ciudad de Medellín. Vamos para un hotel que tiene una historia espectacular, con 80 años de historia, 79 años para ser exactos. Estamos buscando unos túneles que esconde esta ciudad, unos túneles que esconde Medellín, unos túneles secretos. Dice la historia que hace aproximadamente 79 años Medellín estaba conectada bajo la tierra por algunos túneles secretos que comunicaban algunas construcciones de la ciudad como hoteles, en este caso el Hotel Nutibara. Vamos a contar la historia de los túneles secretos que tenemos en la ciudad y vamos a internarnos en ellos. Para el lugar donde vamos es ese hotel, se llama Hotel Nutibara. Fue uno de los primeros hoteles en Medellín. Está la entrada principal del Hotel Nutibara. Hace aproximadamente 78 años este era uno de los hoteles más importantes y más emblemáticos de la ciudad. Era el hotel de las personas más importantes de la época: políticos, futbolistas, actores, personas de la alta alcurnia que vivían aquí en Medellín, venían y se hospedaban en este espectáculo de lugar, en este espectáculo de hotel. Dice la historia y cuenta la leyenda popular que aquí, en todos estos suelos, a los alrededores del Hotel Nutibara, se encuentran túneles ocultos que conectan diferentes estructuras de la ciudad. Dicen que los túneles inclusive atraviesan el Parque Botero, que es el parque que tenemos al frente. Túneles que posiblemente van hacia el edificio Coltejer, túneles que conectan con las estructuras aledañas al Hotel Nutibara. Aquí ya estamos dentro del hotel y podemos ver estos pasillos, realmente cuentan historias. Miren lo que es la entrada en recepción del hotel. Yo creería que todas estas sillas, si no son de la época, hacen alusión a una época de los años 1945 aproximadamente. Cuenta la historia que la construcción de este hotel se hizo bastante difícil porque por ese tiempo, por esa época, debajo del hotel corre una quebrada que se llama Quebrada Santa Elena, y justo por aquí, por donde está construido el hotel, pasaba el tranvía de Medellín. El Hotel Nutibara era el más importante, el hotel más importante y más lujoso de la época. Para su época contrataron a los mejores empleados de la ciudad. Las recepcionistas tenían que ser bilingües, cuidaban hasta el más mínimo detalle, decoración y en habitaciones. Las habitaciones eran 140 en total y todas contaban con baño, que para la época era un plus demasiado importante en un hotel, que cada habitación tenía un baño independiente. Y empezamos el tour, empezamos todo el recorrido por el Hotel Nutibara. En estos momentos estamos en el piso número 10. Es el piso más emblemático que tiene el hotel. Aquí es donde está la habitación presidencial. Aquí es donde está la habitación más importante que tiene el hotel. En el piso número 10 hay un balcón que da directamente a la ciudad de Medellín, directamente al centro. Les voy a mostrar lo que se puede ver desde aquí, desde el piso 10 del Hotel Nutibara. Y aquí estamos en la habitación principal, en la habitación presidencial del Hotel Nutibara. Realmente es una habitación bastante bonita, bastante grande, bastante amplia y una habitación demasiado lujosa pues para la época. Estamos hablando de hace 79 años aproximadamente. Bueno, en esta habitación se quedaron personas demasiado importantes como todos los presidentes del siglo XX, y también se quedaron celebridades como cantantes, futbolistas, artistas, actores, todo tipo de celebridades de mucho dinero de la época, como Maradona. Aquí fue donde se tomó la foto del billete de 1000 pesos de Jorge Eliezer Gaitán, se quedó Luis Carlos Galán, empresarios, quedó un montón de personas importantes en esta habitación, la habitación presidencial. Un dato muy curioso de esta habitación es que esta puerta, esto que aparentemente es un espejo, esa es una puerta secreta que comunica con la habitación en el segundo piso, que era la habitación donde se quedaban los escoltas presidenciales, porque un presidente cuando se quedaba en esta habitación pues los escoltas tenían que acompañarlos todo el tiempo, y los escoltas no tenían permitido obviamente dormir dentro de esta habitación.
Entonces en este segundo piso hay 2 habitaciones que comunican directamente con la habitación presidencial. El acceso a esa habitación de los escoltas es este espejo, que es una puerta secreta que da directamente con el segundo piso. Dato curioso de la habitación presidencial del Hotel Nutibara. Vamos a ver el balcón que tiene la habitación presidencial. Bueno, miren todo este balcón, y está la divisa que tenían todos los presidentes de la época que se quedaban en este lugar. Esta era la vista que tenían de Medellín, de la eterna primavera, del Valle de Aburrá. Esa es una habitación del piso 10, y saliendo de la habitación, miren el espectáculo que nos encontramos. Al fondo, el edificio Coltejer, uno de los edificios más importantes y emblemáticos de la ciudad de Medellín. Ya saben que en un próximo video vamos a estar subiendo a la terraza del edificio Coltejer y a contarles toda su historia. Ya estamos aquí en el piso número 9. Ya aquí tenemos una alfombra, un tapete durante todos los pasillos, y ya aquí la infraestructura es un poco más diferente. Ya es una alfombra, ya el piso no es en madera, y todo empieza a cambiar un poco. Y aquí en el piso 9 hay un salón destinado con fotografías de todas las personas que han visitado y se han hospedado aquí en este hotel. Una de las que puedo destacar, ya que estamos en la Copa América, es el Rey Pelé. Para muchos el mejor jugador del mundo de la historia, para otros no, pero aquí estuvo en el Hotel Nutibara. Aquí estamos en una de las terrazas principales. En esta terraza del Hotel Nutibara era donde se hacían todos los remates de feria, donde se hacían las rumbas, donde llegaban los cantantes nacionales e internacionales a cantar en vivo. Y este hotel tenía una piscina que hoy en día es un salón de eventos. La piscina estuvo hasta el 2008 y por cuestiones y temas económicos decidieron clausurarla. Convirtieron en unos salones sociales donde se pueden hacer diferentes tipos de eventos. ¿Qué es importante? Que en la piscina se llevaba a cabo el reinado de belleza de Colombia, donde se escogía la señorita Colombia. Y también un dato muy importante, el diseñador Christian Dior hizo un desfile de su marca aquí en la piscina del Hotel Nutibara. Esto que estamos viendo aquí era el verdadero lobby del hotel, y esta lámpara es de la época, se conserva tal cual, de 78 años, solo que ya fue cubierta por un tipo de yeso. Ya vamos en busca de los túneles escondidos y secretos, que es por lo que vinimos a investigar. Y llegamos a los túneles, a los misteriosos y escondidos túneles en Medellín. Sí, son túneles reales, y aquí me encuentro con Juan Diego, que nos va a contar un poquito de la historia. Hey, ¿qué más, muchachos? ¿Cómo están, parce? Bueno, esos túneles se construyeron primeramente para conectar los empleados del hotel con el edificio donde vivían. Ese hotel, resulta que esos túneles también lo utilizaban mucho aquellos empresarios de alto riesgo para escapar de las autoridades. Resulta que hace mucho tiempo está súper prohibido que los empleados del hotel pues pasaran por enfrente del hotel para no dañar la estética, y eso es algo como irreal, porque en ese tiempo se creía que entre más pareciera que tuvieras más plata era mucho mejor. Este túnel conecta directamente al Nutibara Express. Esto es otro edificio del mismo Hotel Nutibara, o sea, hacen parte, pero son administraciones diferentes. Y literalmente pasa por sobre toda la calle que atrás es Palacé, y pasa por entre Palacé y la playa, está atravesando todo este túnel. Bueno, y contame la historia de la discoteca que conectaba con el túnel. Resulta que la mafia utilizaba mucho esto, era porque la discoteca Lotus en los años 80 se vio muy permeada por estos empresarios de alto riesgo, y lo que hacían ellos, por los narcotraficantes de la época, venían acá a tratar de conquistar las niñas de alta clase social que venían a la discoteca, porque era una discoteca muy exclusiva. Entonces lo que pasaba era que ellos, obviamente pues queriendo conquistar, llegaban las autoridades a hacer las redadas, ellos se escapaban por acá directamente, porque atrás hay un ascensor. Ok. O sea que esto está debajo de la discoteca, debajo del hotel, y salían directamente a las habitaciones. Exactamente. La mesa. O sea, todo esto es de la época. Sí, todo es original. Excelente. Todo es original, y ellos les tocó intervenirlo porque ese túnel, cuando había mucha afluencia de agua, el túnel se inundaba. Porque claro, es que acá, detrás de estos muros, está canalizada la quebrada de Santa Elena. Ya estamos dentro del túnel, vamos a hacer el recorrido. Ya escucharon toda la historia que envuelve este lugar, y vamos a pasar al otro lado, donde nos saca el túnel
al otro lado del hotel. Y aquí seguimos el túnel, pasamos las cajas y seguimos el recorrido. Este túnel los va a sacar directamente al edificio que queda al frente del Hotel Nutibara. Ese era el ascensor por donde se volaba. Ok, este ascensor conectaba directamente a la discoteca, sí, que quedaba en el tercer piso. Exactamente, que quedaba en el tercer piso. O sea, salían de la discoteca, salían de rumba, seguían el túnel y los llevaba directamente al Hotel Nutibara. Salimos y vamos a salir al edificio del frente. Dale, parce. Esto hoy en día es un parqueadero. Bueno, aquí les muestro, aquí dejamos los túneles y seguimos. Realmente todo esto tiene una historia fascinante, mística, misteriosa. Estamos saliendo la carretera principal. Bueno, ya tenemos la línea del metro y allá tenemos el Hotel Nutibara. El túnel viene por todo este lado. Ajá, el túnel viene hacia atravesado. La discoteca quedaba exactamente en este piso, ¿cierto? En este tercero, donde están las ventanales. Ajá. Y miren el hotel donde está. Desde acá bajaban por el túnel y directamente entraban al Hotel Nutibara. Y desde aquí, desde las afueras del Hotel Nutibara, el que tengo allá al fondo, me despido de ustedes. No olviden suscribirse al canal, que es totalmente gratis. No olviden dejar un like, dejar un comentario, que es totalmente gratis. Síganme en Instagram, que estamos creando una comunidad muy bonita, porque nos vamos a dedicar a conocer la historia de Medellín, la historia de la eterna primavera, la historia de la capital de Antioquia. Les voy a contar todos los misterios que hay en Medellín. Así que un saludito para todos y nos vemos en la próxima aventura.